comienzo a esta segunda tertulia que se engloba dentro del marco de tertulias que hacen historia y que en esta ocasión lleva el título de Tabernas y Cafés. Se desarrolla, como ustedes ven, en esta casa bien conocida como Belecop, y ante todo quiero resaltar que esta actividad, que tanto éxito de público tiene, como pueden comprobar, se enmarca dentro de la amplia programación que la Universidad de Cádiz ha programado para la conmemoración del bicentenario de 1812, como saben. Y que esta actividad no hubiera sido posible sin la participación desinteresada de varias personas. Y en este punto quiero detenerme y darle especialmente las gracias a Teresa por habernos abierto las puertas de su casa, y permítanme que le dé un recuerdo. También agradecer a Beatriz y a Marieta, que siempre colaboran con nosotros, son las coordinadoras del evento desinteresadamente, y permítanme la coloquialidad de decir y a Alberto. Muchísimas gracias. También agradecerle al grupo de teatro de Ida y Vuelta, de antiguos alumnos de la Universidad de Cádiz, y al quinteto hispano-ruso que tienen ustedes arriba y que tenemos el placer de escuchar a continuación. Sin más, darle a todos las gracias. Bienvenidos a este acto organizado por la Universidad de Cádiz y espero que disfruten mucho. Sí. Hola, buenas tardes. Aquí arriba estoy. Simplemente me gustaría presentar las tres obras seguidas para que vamos a interpretar, ¿no? Continuando con el leitmotiv de la primera y de todas, evidentemente. Se tratan de autores cuya música ha sido interpretada, fue interpretada en el Cádiz del siglo XVIII o principios del siglo XIX. La primera obra que vamos a interpretar es el Andante de Baldassare Galuppi, en un arreglo para quinteto de una sonata de piano. Y este compositor, curiosamente, se une también con el origen del quinteto hispano-ruso. Nos volvemos a encontrar con orígenes comunes, ¿no? Como dije por principio en la anterior tertulia, para que no estuviese, por el quinteto hispano-ruso nace de la iniciativa de músicos españoles y rusos que están aquí viviendo, porque son españoles, ¿no? Andaluces ya de por sí. Y entonces resulta que en el siglo XX nos encontramos, pero en el siglo XVIII tenemos un origen bastante común, porque había muchos músicos, muchos compositores y músicos italianos contratados por diferentes cortes. Concretamente, Baldassare Galuppi estaba contratado en la corte rusa, era un músico que dominaba la escena rusa. Y entonces de Baldassare Galuppi se interpretaron aquí en Cádiz, en la década de 1770, en un mismo año se interpretaron 3 óperas suyas. El siguiente que vamos a interpretar es La Gabote de François-Joseph Gossec, es un compositor de origen belga, francés, hoy día pertenece a Bélgica, hay veces que ha pertenecido a Francia, de educación francófona, no obstante. Y de este autor se interpretó una ópera en el Teatro Francés de Cádiz, que había en Cádiz en la época. El de Galuppi, evidentemente, se interpretó en el teatro italiano. Y después, bueno, complementando lo que en principio comentamos y que intentamos abarcar las múltiples influencias que había en el Cádiz de la época. Por un lado, había una clara influencia italiana, con la contratación de muchos músicos italianos como Boccherini, Farinelli, y muchos, ¿no? Está claro. Había otra que era francesa, por eso hay otro autor francés, que había en el Cádiz de la época se representaba como un teatro italiano y un teatro francés. Y después había una influencia centroeuropea, evidentemente, cuyo mayor exponente es Haydn y sus 7 palabras, ¿no? De Cristo. Entonces, lo que vamos a interpretar como tercera es una influencia centroeuropea, si bien la obra tiene bastante carácter italiano, es el segundo movimiento de la Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri. Muchas gracias, espero que les guste el concierto.
bienvenida y comenzamos este segundo encuentro del ciclo de tertulias que hacen historia de la Universidad de Cádiz. Esta vez se va a desarrollar en este hermoso patio de una finca del siglo XIX, propiedad de la anticuaria Teresa Jiménez. Y bueno, ya habéis podido hacer una visita hasta la hermosa azotea, pero comentaros un poco la historia muy breve de cómo Teresa conoció esta casa señorial. Fue en el año 82 cuando vino a arrendar el local que está justo aquí a la salida a la derecha para su tienda de antigüedades, y conoció a la propietaria de la finca y bueno, conoció esta casa y se enamoró de ella, como es normal, ¿no? Y se imaginó, soñó el vivir algún día en esta casa, y años después pues lo consiguió. Lleva aquí algo más de una década y vive con su familia, y ha tenido que realizar varias reformas en la casa, una casa del siglo XIX, y tiene unos salones preciosos, una chimenea inglesa de mármol negro, y bueno, destacar también sobre todo un cuadro de la antigua propietaria de esta finca, de Ventura Bartuza, que está en uno de los salones principales, y también pues aparte del patio, los 3 pisos de la vivienda, que cuenta con despacho, con varias habitaciones, con algunas con vestíbulos, y destacar también que el último piso estaba destinado, albergaba antiguamente al servicio doméstico, y ahora pues son unos preciosos apartamentos de las hijas de Teresa. Y ya, bueno, de la azotea poco más os voy a comentar, sobre lo que habéis visto, unas vistas espectaculares y lo bonita que está, una azotea con mucho encanto. Y agradecer a Teresa pues su colaboración, y también destacar que es una gran defensora del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Cádiz, y que siempre vela y lucha por la preservación y la protección de las fincas antiguas. Y bueno, después de esta introducción, pues ahora tenemos aquí a Alberto González Troyano, escritor, y a catedrático Alberto Ramos Santana, que ellos van a hablar sobre las tabernas y los cafés del siglo XIX, lo numerosas y famosas que eran estos espacios, que aparecen recogidos en obras de Ramón Solís, también de los sainetes del gaditano Juan Ignacio González del Castillo, también formaban parte de las tramas de estas obras. Y según datos que me ha pasado Alberto Ramos, pues decir que en el año 1801 se hicieron un recuento de las tabernas y de los establecimientos de vino, y se contabilizaron unos 317 establecimientos de este tipo, y 12 años después aumentó la cifra a 364, o sea que realmente eran bastante frecuentados en los primeros años del siglo XIX. Incluso se conoce además la procedencia de los vinos que se consumían, y se sabe que en Cádiz había una gran afición por la manzanilla. Y ya ellos tratarán más en profundidad el tema de las tabernas, y con respecto a los cafés decir que también eran bastante numerosos, pero que tenían otra consideración social. Eran sitios más cultos, de mayor nivel cultural y político que las tabernas, y que había un gran intercambio político, cultural, y proliferaban las conversaciones de un tono más serio y más culto. Destacar que tuvieron su auge en el último cuarto de la centuria XVIII y también en la época de las Cortes de Cádiz, y por nombrar algunos de esos famosos cafés, pues el Café Apolo y el Café Correo, entre otros muchos que ya nombrarán ahora los tertulianos, los dos Albertos. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Alberto González Troyano. Bueno, pues muchísimas gracias a Marieta y a Beatriz por invitarme, por permitirme estar aquí, también a la vicerrectora porque la universidad se haga eco de este tipo de cosas. Y entonces, pues decirles que ahora, pues, quizás a principios de los años 80, pues habíamos una serie de profesores y también alumnos que estaban interesados por este tipo de cosas, es decir, por investigar el mundo de las tertulias, el mundo de las tabernas, el mundo de los cafés, pero nosotros nunca sospechamos que eso iba a salir más allá de nuestra revista y de nuestros papeles. Pensamos que eso se iba a convertir en mera teoría,
para que una serie de señores en los despachos estuvieran ahí dándole vueltas a una serie de ideas y se encariñaran por un pasado que parecía que se iba a quedar reducido exclusivamente a los papeles antiguos, que eso no iba a tener más vida. Claro, entonces han pasado estos 30 años aproximadamente y realmente hemos logrado que aquella teoría se encarne en tardes como la de hoy. Si una conmemoración tiene sentido es porque permita recuperar, renovar, conmemorar de una forma más o menos aproximada lo que entonces se vivió. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos conseguido, y al decir nosotros yo sería muy orgulloso, voy a hacer un poco exagerado, pero creo que si no hubiera sido por nosotros, por parte de los que estamos aquí, a lo mejor lo del 12 se hubiera convertido en una noticia para 2 o 3 días en el periódico. No hubiera habido conmemoración, no hubiera venido el rey, no hubiera nada, porque eso hubiera parecido una circunstancia completamente anecdótica. Es que una serie de señores desde hace 30 años han estado moviendo papeles, es por lo que hoy estamos aquí. Entonces, y lo digo un poco exageradamente, pero con algo de certeza de que es así. Por tanto, yo creo que el haber recuperado una tarde como la de hoy está en consonancia de lo que fue el Cádiz de finales del 18 y está, por otra parte, en el espíritu de una serie de gente que no hemos querido, o ustedes, sobre todo, que están aquí hoy, no han querido que eso se convierta en mera nostalgia, en una melancolía de un Cádiz que se ve en un cuadro, que se ve en una poesía. No, realmente algo parecido a esto es lo que fue finales del 18. Algo parecido, porque claro, aquí nos han traído té, pero es meramente simbólico, no hay nada. Luego, hablar de una taberna con agua fresquita y tal, pues no parece, pero en fin, en lo demás, realmente yo creo que está bastante acertada lo que podríamos llamar la atmósfera de la casa y el reunirnos aquí. Para hablar además de los cafés y de las tabernas, que yo creo que es hablar de lo que fue la plataforma que hizo posible el 12. Nosotros podíamos ahí establecer un debate si no hubiera habido cafés, si no hubiera habido tabernas, esa opinión pública gaditana que fue capaz de llevar a cabo ese acontecimiento del 12, es decir, traer el liberalismo de una forma explícita y formal a la vida política española, quizás no hubiera sido posible. Es el café lo que se convierte en un elemento distribuidor de la opinión pública, de ideas, de información, de circulación, de periódicos. Ahí estaba la base. Luego vendrían los políticos a intentar coordinar lo que también el público, la gente o España pedía. Pero la plataforma inicial, el fermento fundamental, estaba en el café y también estaba en la taberna. Por tanto, yo creo que estamos rindiéndole un cierto culto a lo que propició que lo del 12 tenga hoy la envergadura y la vida que tiene. Y bueno, entonces vamos a hablar de estas dos cosas y yo creo que mi amigo Alberto, pues él va inmediatamente a mostrarse en desacuerdo con lo que he dicho. Buenas tardes, y la verdad que después de escuchar el discurso de Alberto Concestreno me he quedado sin palabras y le devuelvo. No, alguna te va a llegar. Bueno, siempre quizá parecía un poco exagerado, pero sí es cierto que sin el ambiente de cafés y de tabernas y cafés, porque las tabernas son más antiguas que los cafés, hubiese sido complicado formar opinión pública. Porque efectivamente cuando aparecen los medios de comunicación, aparece la prensa, aparece el periódico, aparece la imprenta, se está formando opinión pública. Pero no podemos olvidarnos que en el contexto de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la tasa de alfabetización era cortísima, no en España, en Europa entera, y que el modo de transmisión de noticias y de sucesos y de pensamiento se daba en boca a boca, y eso se hacía fundamentalmente en lugares de reunión. Hay un término complejo, quizás, el término de sociabilidad, pero sociabilidad es la capacidad de reunirse y de charlar, y esa capacidad de reunirse y charlar donde mejor se da, aparte de en la propia familia, en la casa, que es un elemento también de sociabilidad, es en lugares públicos donde la gente puede intercambiar ideas. Y eso se hacía fundamentalmente en las tabernas, después también en los cafés. Pero vamos, sabemos todos que la taberna aparece ya en el mundo romano con unas características bastante parecidas, mucho más parecidas a lo que actualmente tenemos de lo que podíamos pensar,
y los cafés son del siglo XVII, con lo cual en primer lugar están las tabernas. Y también hay que tener en cuenta que en todas las poblaciones prácticamente que conocemos, o que hayan existido, han existido tabernas, han existido fondas, han existido mesones, han existido baches, y era un lugar de reunión y de transmisión de noticias. Todavía a principios del siglo XX y todavía a principios de los años 40 del siglo XX, en España, los ayuntamientos colocaban los anuncios y los edictos en las tabernas, porque era el sitio donde la gente acudía, por lo tanto es un sitio especial. Y en el caso gaditano, y en el caso que no nos vamos a ir muy lejos de la época, sí hay que recordar que en Cádiz era un elemento fundamental. Ya Beatriz ha hecho de algunos datos, yo les voy a remontar todavía al siglo XVII. En el siglo XVII, al final del siglo XVII se hace un recuento, un censo de tabernas en Cádiz y había casi 300 tabernas, al final del siglo XVII. Después se intentó reducirlas y hay un proyecto de los años 50, muy serio, donde hubo gente en Cádiz que le parecían demasiadas tabernas y hay un proyecto de dejarlas en 60 y además distribuirlas estratégicamente por la ciudad, una distribución geográfica donde hubiese una taberna cerca de cada sitio, pero no tantas tabernas. No se consiguió simplemente porque las tabernas en Cádiz tenían tan importancia que una importancia derivada de las utilidades. Las utilidades, los beneficios de las tabernas. Y las tabernas en Cádiz eran las más beneficiosas posiblemente de Andalucía. No les exagero, tengo unos datos, porque son muy curiosos, que conviene que se conozcan, que hablan bien de Cádiz, para algunos, para nosotros muy bien de Cádiz, porque hablan de lo mucho que gustan las tabernas y beber en Cádiz, y para otros les puede parecer un poco peligroso, pero vamos, por decirlo alguna referencia, según el catastro de Ensenada de 1755, se está viendo qué beneficios en impuestos proporcionaba el Estado, las utilidades, a la administración, las tabernas. Y por ejemplo, en Sevilla, con una población de 75.000 habitantes, proporcionaba 609.000 reales. Y Cádiz, con 50.000 habitantes, proporcionaba 1.400.000 reales. Es decir, en Cádiz se consiguió bastante más vino y se proporcionaba mucho más dinero. Esto fue lo que provocó que no se cerraran las tabernas, que se mantuvieran, y por eso a principios del siglo XIX hay 317, y a pesar de que el inicio del siglo XIX era una época muy difícil, con guerras, con la batalla de Trafalgar, con hambrunas, se abren tabernas y se llega a esas 364 que están censadas que tenemos en la Guía Industrial de Cádiz de 1813. Tabernas que además, y ya dejo para Alberto, te voy a dar un tema. Tabernas que además se medían no solamente por el número de tabernas abiertas, sino por el número de botas, que era lo que se fiscalizaba. En Cádiz tenemos que conocer que si tenemos murallas y tenemos enlosado y empedrado la ciudad, está gracias al vino. Las murallas de Cádiz se han construido con los impuestos que proporcionaban el consumo de vinos, cervezas, aguardientes y vinagres. Y después se hacía una segunda impuesto sobre el consumo menor en las tabernas, que también sirvió para hacer el empedrado de la ciudad. Por lo tanto, si esta ciudad se convierte en tan bonita, es gracias a los borrachines de Cádiz, que proporcionaban muchos beneficios para pagar. Bueno, recogiendo un poco el límite, yo creo que lo que ha estado muy bien elegido por parte de las organizadoras, coordinadoras, es café y taberna. Yo creo que precisamente a partir de esos dos espacios se puede ver muy bien lo que era el Cádiz del 18. Es decir, si ustedes les hablan de Viena, les van a hablar enseguida de los cafés de Viena. En cambio, nosotros aquí, si habláramos solo de los cafés, olvidaríamos que hay otro lado de Cádiz que estaba con una gran pujanza y con una gran vitalidad, que era el mundo de las tabernas. Yo creo que lo importante de Cádiz es esa pluralidad de las tabernas, las tertulias y los cafés. Ahí se fueron creando lo que podríamos llamar el fermento, que luego le daría vida al Cádiz, por decirlo así, docenista. Porque claro, una cosa es el mundo del café, donde tú llegas, reflexionas, hablas, donde vas, esa opinión pública de la que hemos hablado antes, se va a ir difundiendo, va a estar haciéndose eco de lo que está pasando en Europa a través de los periódicos, ese tipo de cosas, de los periódicos que vienen de Europa y también de los periódicos que se producen aquí. Pero otra cosa muy distinta es el mundo de la taberna. Volviendo a González del Castillo, a veces olvidamos el Cádiz de las Cortes, el Cádiz político y liberal. Es que Cádiz también en esos años está produciendo otro de los, o mejor dicho, está produciendo los dos grandes acontecimientos
culturales, populares, que van a darle luego sentido a la Andalucía romántica y a la Andalucía posterior, que es el mundo del flamenco y el mundo de los toros. Hay esos dos acontecimientos, esos dos fenómenos sociológicos se están creando en el mundo de las tabernas. Es donde por primera vez vamos a encontrar unas referencias al mundo de un determinado cante y al mundo de un determinado arte, como es el de los toros. Entonces ahí la taberna va a fraguar, va a tener, por decirlo así, un tipo de clientela, un tipo de personas que al calor de esa manzanilla, al calor de ese vino, van a ser capaces de crear un arte popular que se va a convertir luego en uno de los peldaños de la cultura andaluza y española. Pero al mismo tiempo, paralelamente, hay unos, como haríamos nosotros en aquella época, que transitaríamos del café a la taberna según la hora. Pero, de todas formas, el que no quería transitar tenía el café para otro tipo de acontecimiento, de reflexión. Entonces, lo que me parece importante de Cádiz es poderle dar entrada a toda esa especie de facetas de difusión de las ideas, para lo popular y para lo culto. También porque, afortunadamente, no hubo una aristocracia que impusiera unas normas, que impusiera unos códigos, como pasó en una ciudad como Sevilla, donde había una aristocracia que se convirtió en modelo al que todo el mundo, incluso el elemento popular, aspiró a llegar. Aquí realmente no existía ese tipo de modelo, o existió de una forma, por decirlo así, muy tenue, y gracias a eso el burgués emprendedor encontró el café para poder, por decirlo así, crear un sistema de reflexión y de vida y de competencia y de rivalidad, y luego la taberna, el elemento popular, encontró, por decirlo así, su lugar y su juego. Y yo me gustaría, Alberto, que nos trasladáramos un poco a lo que pudo ser una taberna y lo que pudo ser un café, sobre todo lo de la taberna, que es lo que a nosotros nos va más. ¿Cómo era una taberna del 18? ¿Cómo aquello funcionaba? Vamos a meternos en ese viaje. ¿Déjame hablar aquí o...? Sí. ¿Pero tú has estado en alguna taberna alguna vez? Bien, en todos los espacios públicos, la taberna y el café lo es, pero la taberna quizás más que el café hay una división de espacios. La taberna es un lugar que es privado, es público, es privado porque tiene un dueño y es público porque todo el mundo entra en él. Y en todo ese tipo de locales hay espacios y hay lugares que uno va conquistando. Es muy fácil de entender. Los que acudan habitualmente a un solo bar, a una sola, bueno, y acudiremos todos a muchos, pero preferentemente a uno, seguro que tenemos una tendencia a colocarnos en un bar el mismo sitio, colocando el mismo rincón, la misma mesa si es posible. Esa es lo que sería la conquista del espacio que uno realiza dentro de un local de ese tipo. Entonces, en la taberna está muy claramente delimitado. Hay un mostrador, y ese mostrador delimita el espacio del público, del que accede desde la calle para entrar en la taberna, y el que está dentro, que es el tabernero, que tiene su espacio privado, que al mismo tiempo es semipúblico porque estamos viendo. Y después en la taberna de Cádiz había esos dos espacios, solían ser locales grandes, locales que tenían mesas, había esos dos espacios y estaba después el tercer espacio, que era muchas veces el más interesante para ese tipo de reuniones de la que ha hablado Alberto, que era lo que se llamaba la trastienda. Y en la trastienda era un lugar que era un lugar selecto porque en la trastienda se guardaban los barriles, se guardaban los productos, pero al mismo tiempo el tabernero permitía determinadas tertulias que le interesaban porque eran amigos, porque eran las más curiosas, porque eran las más transgresoras, donde se hablaba de política, se hablaba de cultura, se hablaba de lo que no había que hablar, de vicios, pecados y todo tipo de pecados. Y después estaban también, en muchas de esas tabernas estaban los cuartitos, los camarotes y los apartaditos, donde ya reuniones mucho más privadas. Claro, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, desde Carlos IV estaba prohibida la entrada de las mujeres a las tabernas, o por ejemplo que Carlos IV ordenó, por real orden, que las mujeres que trabajan en las tabernas tenían que tener como mínimo 40 años para que no fueran así mejores, demasiado así llamativas y tal. Entonces la cocinera tenía que tener 40 años, como muy joven. La posibilidad de la taberna de convertirse en un espacio transgresor era magnífica, porque en las habitaciones privadas, en esas trastiendas, acudía cualquiera. Y entonces, es curiosísimo comprobar en el Cádiz de las Cortes la cantidad de sanciones y multas que se han ponido a los taberneros de Cádiz, algunos muy conocidos, por nombres y apellidos. Tenemos la relación de todos ellos, donde se les multaba porque había gente a deshoras, porque había permitido entrar a mujeres, porque se estaba jugando las cartas, una serie de elementos de transgresión.
Entonces, lo que se está haciendo es que hay un espacio primero, que es el que está al lado del mostrador, que todo el mundo puede ver, pero después hay otros espacios que la gente va conquistando. Y a mí lo que me parece muy interesante es esa conquista que va realizando uno personalmente del espacio de la taberna. Si nos fijamos en la gente que va a las tabernas, bueno, yo no suelo ir mucho, pero no, si nos fijamos no mucho, solamente 2 veces al día, tampoco es tanto. Si nos fijamos en lo que es, nos veremos que hay gente que toma posesión en la taberna. ¿A cuántos de nosotros no nos han empujado en una taberna porque estamos molestando y ocupando el terreno de otros? Y en ese sentido es curioso. Y después se cogió la costumbre, ya eso se hizo ya a principios del siglo XIX, de poner una celosía en la puerta de la taberna, para impedir que el que pasara por la calle viera al que estaba dentro de la taberna. Eso se ha perdido la costumbre, pero sí sigue existiendo, ¿no? Y después elementos que impidan la visión para establecer espacios, etcétera, etcétera. Usted decía que con el café es un poco distinto, pero eso, hablamos del café después. Pero hay una cuestión que sí, de lo que tú Pues has mira, dicho, del asunto de los espacios, que yo creo que en esos aspectos nosotros nos hemos preocupado y creo que además lo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, el espacio, como tú dices, hay una conquista personal y tal, pero también la taberna te permite mucho ese tránsito. Es decir, que tú puedes, hoy vengo solo, triste, porque me ha abandonado la mujer de mi vida, y estoy ahí llorando y tal, y la gente en la taberna te permite que tú estés ahí en un rincón consolándote con el vino. Pero también hay otro día que puedes venir con ganas de juelga y de jolgorio. Y entonces te puedes pasar a la tertulia. Es decir, que yo creo que lo bueno de la taberna, y de ahí la importancia de la barra, es que te permite irte, por decirlo así, ¿cómo se dice ahora? Brujuleando de un sitio para otro. Entonces, no es como en el café. El café es un sitio estático donde tú te sientas, estás en la mesa de fulano y de mengano, te ves obligado a desempeñar un papel social fijo y determinado ya en función de la mesa que te pones. Mientras que la taberna, si quieres hacer un papel fijo, como ha dicho Alberto, lo puedes hacer. Pero también puedes ir transitando, te puedes ir al rincón de la soledad y del lloro, o al rincón donde se está, como quien dice, jugando con otras cosas más simpáticas y más llamativas. Por tanto, yo creo que esa especie de dispersión, según el estado de ánimo, puedes elegir. Y la barra es un elemento, poco se ha reflexionado sobre la importancia de la barra. La barra es lo que... Sí. Muchos de nosotros vamos a las tabernas por la altura de la barra. Sí, Beatriz. Sí, pues se ha puesto de moda las barras demasiado altas ya. Es incómodo. La barra hay que dejarse caer. Y hay que dejar... Lo normal es que se bebe con una mano y con la otra se apoya en el codo en la barra y se conquista el espacio que tiene cada uno. Pero fíjate que en este sentido, cuando empiezan a abrir los cafés, primero, los primeros cafés se abren en Oxford, después se abren en Francia, en Toulouse, en Tours. Es que me da miedo. Me la acerco más. Es que me da un poco de miedo. Me da calambre eso. Cuando se abren los cafés, se abren exclusivamente con cafés. Entonces, la primera determinación que se hace es que en el café no haya otro tipo de bebidas. Después se van introduciendo los licores. Sin embargo, como se van abriendo los cafés en España, hay una adaptación, porque el primer café que se abre es una botillería de Madrid, que es de donde se bebía y se comía, y se convierte en un café. Y en Cádiz, cuando se abren los cafés, los primeros cafés que se van abriendo, se ponen también con bebidas. Mientras que los primeros cafés se abrieron en Oxford, daban exclusivamente café y después se daba todo tipo de bebidas, en Cádiz se abrieron con bebidas. Y muy curioso, por ejemplo, que conocemos el inventario del café del Correo, que fue quizás el más importante, y la cantidad de elementos de bebidas que había en ese café era impresionante. Y también hubo un momento en Cádiz, que nos gusta también recordarlo, que se adaptó muy pronto el gusto a la cerveza. Y se abrieron en Cádiz, ya en la época de las Cortes, había 2 cervecerías o 2 tiendas especializadas en cerveza. Entonces, también es muy curioso comprobar cómo en Cádiz se adaptan mucho a los gustos y aparecen todo tipo de bebidas y de elementos. Mientras que en otras tabernas que conocemos de Andalucía solo se veían vinos andaluces, en Cádiz se veían vinos de todas partes. Y es realmente muy llamativo. Tiene también su explicación por ser puerto de mar de salida de estos productos y entrada de estos productos en la península y salida para América o para otros lugares de Europa. Pero también se adaptan a los gustos. En ese sentido, la modernidad, por decirlo de alguna forma, de las tabernas y de los cafés gaditanos es muy llamativa.
Y en el café también lo que ocurre es que hay una participación más política. Hay que recordar solamente que el café de Apolo lo llamaban las Cortes Chicas, porque ahí se discutía también muchísimo de los debates de eso. Pero también se discutía mucho en tabernas como la que llamaban Taberna de las Cortes, que estaba en la esquina de San José con la calle de Sacramento, que se empezó a llamar Taberna de las Cortes porque iban los diputados mucho allí, o la Taberna de la Privadilla, que actualmente la han convertido en una vivienda, pero que estaba abierta en la época de las Cortes, y que también era un sitio donde los diputados, estaba cerca del Pino, cerca de San Felipe, y también los diputados iban allí a discutir, porque era normal. Solamente les recuerdo un dato. Cuando se decide el traslado de las Cortes de San Fernando a Cádiz, se está debatiendo el momento por qué se va a traer, y bueno, los diputados de forma muy seria hablan de la guerra, de la cercanía del enemigo. Hasta un diputado, Villafañe, José Luis Villafañe, un día levantan la mano y dicen: mire ustedes, señores, en San Fernando está bien, estamos bien en este teatro, pero en San Fernando hay pocas bibliotecas y pocos mesones, casas de comida y tabernas. Y en Cádiz mejores tabernas, mejores mesones, mejores casas de comida, mejores bibliotecas y más periódicos. Vámonos para Cádiz. Y se traslada para Cádiz. Luego, en los cafés también es importante, ya que tú has aludido al asunto de las bebidas, es decir, lo que podríamos llamar el pulso que se va a llevar a cabo entre el chocolate y el café. El café es la nueva bebida, estimulante, excitante, se necesita lo que se llama ahora pues una clase competitiva, audaz, atrevida, para que precisamente ponga en el café sus ilusiones. Es lo que te va a mantener despierto las 14 horas del día que tú necesitas en tu escritorio para estar trabajando. Mientras que el chocolate responde a una mentalidad mucho más conservadora, mucho más pasiva. Recuerden ustedes las caricaturas de los curas que se pasaban el día tomando café y haciendo otras cosas también, tomando chocolate, que era la bebida conservadora que necesita ser desplazada. Entonces los cafés, siempre en toda esa especie de sociedades burguesas que están empezando a convertirse en clases emergentes, convierten el café en su bebida estimulante para poder desarrollar, como me dice, todas las apetencias. Pero también porque hay un rechazo al chocolate por eso mismo. Porque el chocolate es una bebida que se convierte en una bebida de la nobleza. Y la jícara de chocolate se toma en los palacios. Y entonces la gente descubre en el café una bebida más avanzada, más progresista, más revolucionaria, diferente. Tenemos en cuenta que llegan casi al mismo tiempo, o se ponen de moda casi al mismo tiempo. Lo que pasa es que el chocolate, como bebida que viene de América, empieza a ponerse más de moda, se pone en los salones. Frente en los cafés se servía chocolate. Pero el café se convierte en un elemento diferente, efectivamente en un elemento de la burguesía frente a la nobleza. Al final, en el siglo XIX, recuerdo aquel texto de Antonio Redondo que decía que el burgués que va a comprar unos productos, está comprando garbanzas de Flandes, está comprando el bacalao de Terranova, dice chocolate y café para el servicio que no tiene para dar para apreciar el chocolate. Beatriz, que te estamos dejando. Venga, sí, tú eres. Venga. Los expertos sois vosotros. No, ya los expertos nada, solo somos vividores. Bueno, una pregunta. ¿El día del Cádiz se ve más café o chocolate? Café. Es poca burguesía. No sé si habrá alguien que quiera preguntar alguna cosa. Yo quería preguntar o recordar... Marita. Ya que habías estado hablando de los espacios, de las tabernas y todo eso, pues que todavía se sigue hablando de los parroquianos, ¿no? Y que eso tiene que ver un poco con el ritual del vino y quería un poco que ahondaréis en ese asunto. Bueno, cada uno tenemos una forma de denominar los espacios donde vamos. Y muchas veces cuando vamos a un sitio fijo lo denominamos nuestra taberna, la oficina, como queramos llamarlo. Y en ese sentido lo que existía era la terminología del parroquiano, una terminología que está un poco equivocada, porque también tenía relación con las poblaciones pequeñas donde después de asistir a la misa en la parroquia se desplazaba la gente a la taberna. Entonces muchas veces el parroquiano terminaba en la taberna. Pero eso se convierte en un lugar donde si cada barrio tiene una parroquia y cada uno va a su parroquia, cada uno va a su taberna, se adapta al término de parroquiano. Yo creo que de forma que el término es un término bastante más nuevo, porque en el siglo XIX existían ya, y Alcalá Galiano, por ejemplo, relata cómo existían las cuadrillas.
La cadena concretamente habla de cuadrillas de manzanilleros. Y cuando dicen ¿qué son cuadrillas de manzanilleros? Bueno, pues ese grupo de amigos que van de taberna en taberna tomando manzanilla. Porque en Cádiz gustaba mucho la manzanilla. Tenemos que tener en cuenta que posiblemente el lugar donde mejor se adapta la manzanilla con diferencia, aparte de San Lucas, es la ciudad de Cádiz. Y la bebida favorita de los gaditanos desde el final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, fue la manzanilla. Entonces había la costumbre de las cuadrillas de manzanilleros. Alcalá Guerrero lo cuenta en un momento que está confesando los pecados de su vida y dice: yo no iba mucho con ellos. Bueno, no sé si ustedes conocen, lo saben, pero a Alcalá Guerrero le conocían en Madrid como la Cuba de Andalucía. Lo que le gustaba la Cuba de Andalucía. Hay una baraja de cartas donde se representan políticos del siglo XIX y Alcalá Guerrero se representa en una Cuba. Así que la Cuba de Andalucía. En ese sentido, lo que hay una inscripción, cada uno se adapta a su taberna y se va a su propia taberna. En el término posterior, pero en ese sentido hay una afición a un lugar determinado. Y también iba a decir que el gusto de los vinos en Cádiz varió un poquito, y en función también del descubrimiento de la manzanilla, porque el vino favorito en Cádiz del siglo... lo digo porque es muy llamativo que se habla mucho de aquí de los vinos del condado de Huelva, que se bebían bastante, bastante. Pero el vino favorito de los gaditanos hasta el siglo XVII, principio del siglo XVIII, era el vino de Lucena, el que más se consumía, de los más caros. Y ese vino va a ser desplazado en el gusto de los gaditanos por la manzanilla. Y todavía en 1780 se hace un recuento, por motivos también hacendísticos, de los vinos que más se consumían y cuáles los que más beneficios daban. Y se establece que el vino que más beneficios da, el vino más caro sigue siendo el de Lucena, pero se ve menos. Y después están los de Jerez, San Lucas y el Puerto, y el vino de manzanilla, de esos vinos, la manzanilla es el que más beneficios daba. También se veían los vinos de Moguer, de Chucena, los vinos del condado en general, pero el vino favorito era la manzanilla como el vino que más se consumía. Y a lo mejor, precisamente porque la manzanilla se tomaba tanto en Cádiz, se logró convertir luego en la bebida universal de Andalucía. Es decir, que en ese aspecto, cuando se crea un modelo, ese modelo está justificado, porque la manzanilla tiene unas... Bueno, nosotros no somos ni bodegueros, ni somos tampoco promotores de manzanilla, pero no nos cuesta reconocer que realmente es una bebida que se ha impuesto porque tiene una serie de cualidades. O sea, que en ese aspecto los gaditanos de finales del XVIII se dieron cuenta que esa era la bebida que convenía para el tipo de actividades que se estaban desarrollando en Cádiz, sobre todo cuando estaban haciendo, como hemos dicho antes, el mundo de los toros y el mundo del flamenco, ¿no? Sí, por tanto, hay ahí una perspicacia, algo selectivo, que te permite, entre todos los vinos que ha dicho Alberto, elegir el que te va a dar, como que dice, una vitalidad, el que te va a dar una sensualidad para poder llevar a cabo los retos que Cádiz en esos momentos tenía entre manos. Yo no me gustaría que nos olvidáramos que, por lo menos, y por lo que nos dice nuestra gran autoridad González del Castillo, en la taberna entraban mujeres. No solo entraban mujeres, sino que era menos excluyente que el café. Es decir, hay muchos cenetes donde hay un aristócrata, está la marquesa, es decir, que la taberna tenía, por decirlo así, un aire mucho menos excluyente, mucho menos o mucho más abierto, donde, por lo menos según González del Castillo, nos encontramos una serie de mujeres, como nos encontramos ese ambiente castizo, donde aristócratas, o los pocos aristócratas que entonces había en Cádiz, estaban alternando con el elemento popular. Es decir, la taberna era, por decirlo así, un crisol. Por eso realmente salieron luego los fermentos que salieron de lo que hemos hablado antes, porque era mucho más abierto y se podía mezclar. Me parece que era, Marita, ¿cómo se llamaba? El de la marquesa, ese que está, que están preparando la corrida de toros, la boda, que están preparando la boda, ¿no? Ahí, el aprendiz de torero. Ahí realmente es la marquesa la que está ella ahí en la taberna, acogiendo a la gente. Que en ese aspecto los pocos aristócratas, que afortunadamente había en Cádiz, precisamente se caracterizaron por inmediatamente compaginarse o llevarse muy bien con los elementos populares. Es decir, que todo lo que va a ser luego el desarrollo del casticismo, del señorito y tal, precisamente ya también se está incubando en Cádiz. Hay una cosa que yo tengo, debemos tener muy claro: cuando algo se reitera mucho, se prohíbe mucho, es porque ocurre. Cuando se está diciendo constantemente que las mujeres pueden entrar otra vez, se recuerdan porque estaban entrando. La marquesa la del aprendiz de torero se llama
la marquesa de Rimblombos, dice textualmente: «¿Pero qué dirán de mí si en la Gaceta se estampa que doña Marta Rimblombos en las tabernas entraba?» Y ella estaba entrando en las tabernas, pero por otra parte sabía que estaba mal visto que entrara, estaba prohibido. Y es muy interesante y muy curioso porque las prohibiciones constantes que se van a dar están reflejadas en las multas constantes que se están poniendo a la gente, a las mujeres por entrar en las tabernas, o a los taberneros que se les multan por permitir a todo tipo de personas. Pero fíjense un dato, en mediados del siglo XIX no existía el divorcio como entendemos ahora, pero sí existía una separación y una especie de anulación matrimonial que la podía dar el obispado. No había que llegar ni siquiera al Tribunal de la Rota, sino que se presentaba ante el obispado y se podía dar unas... el expediente se llama divorcio, aunque son separaciones matrimoniales. Pues bien, en 1840, en 1850, si un marido denunciaba que su mujer había ido solo a una taberna, le concedían el divorcio automáticamente. Por haber entrado una mujer sola en la taberna, sin el marido, simplemente con que dijera: mi mujer ayer estuvo en la taberna y tengo 2 testigos, el divorcio se lo concedían. Lo tengo contratado en el expediente del obispado. Sí. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la mujer está entrando a las tabernas, pero teóricamente está prohibido y está mal contemplado y mal visto. En ese sentido, no os asusten mucho. Conozco un caso de divorcio donde se le concede el divorcio porque han visto a la mujer pasear sola al atardecer por la caleta. Y esa fue la causa fundamental que adujo el marido para separarse de ella. Pero al mismo tiempo, es decir, la pluralidad de Cádiz... Y estaba vestida. Pero al mismo tiempo, esa extraña o esa singular pluralidad de Cádiz, al mismo tiempo que está pasando eso, se está llevando a cabo una serie de, podríamos llamar, de fenómenos sociales, como es el cortejo, esa especie de etapa de permisibilidad que solo ha existido prácticamente en Cádiz y en Madrid y durante muy pocos años. No se atrevieron a continuarlo, donde esas mujeres se paseaban, y algunas cosas más, con el hombre que habían elegido y que servía de sustituto del marido. Y eso era tolerado y aceptado y hasta cierto punto incluso provocado. Es decir, que aquí durante unos años las mujeres casadas elegían un hombre para que las acompañara, para que las peinara, para que las desvistiera, para que las acostara, en fin, todo ese tipo de cosas, y todo eso era... Y no es, eso está en González del Castillo, ¿no? Que no nos lo estamos inventando. Yo quería preguntaros el papel de la prensa, sobre todo en los cafés, que por lo que he leído creo que era frecuente la lectura de los periódicos. No sé qué podéis aportar sobre esto. Bueno, cualquier café bueno que se apreciara tenía un gran método de lectura. Tenía los periódicos y la lectura del periódico se hacía normalmente en voz alta porque había un lector, puede ser un cliente o a veces había en el café de los Patriotas, en el café de Horta, había un apuntador de teatro que era el que iba a leer y se ganaba un sobresueldo porque le pagaban por leer los periódicos. Se pasaba la tarde leyendo periódicos en voz alta para que la gente los escuchara, entonces tenían sobresueldo con eso. Y entonces los periódicos eran el elemento de transmisión también. El periódico se convierte en un elemento fundamental en el café porque es un servicio más al cliente. Ahora se ha perdido la costumbre porque ahora en los cafés no te ponen periódicos, solo te ponen los que dan gratuitos. O el diario de Cádiz. En algunos sitios el diario de Cádiz, no todos. Pero en esa época sí, además se tenía gala tener periódicos extranjeros, no solamente los periódicos de la localidad, sino también periódicos extranjeros. Y en Cádiz, como llegaban los periódicos del norte de Europa, llegaban periódicos, eso se tenía. En González del Castillo también lo refleja muy bien en el café de Cádiz, donde uno de los clientes llega y pide la Gaceta de Hamburgo, la Gaceta de Leiden pide, no dice, no la tengo por la de Hamburgo, tampoco la tengo, pues dame. ¿Qué tiene? Dice, tengo la Gaceta de Cádiz, esa ya la he leído yo. Entonces busco los que no puedo comprar. Entonces, efectivamente, era un motivo después de la tertulia, leer las noticias y a partir de ahí empezar a discutir. Sí, pero... ¿Hay una pregunta? Sí. Yo quisiera preguntar sobre el papel de la peluquería o las barberías en aquella fecha, que creo que allí se debatían grandes comentarios sobre política, ¿qué papel tienen los barberos? Que decía muchas veces la gente, ¿sabe más que Paco el barbero? Por ejemplo. Es que la ventaja que tenía en esa época es que no había televisión. Y una
había televisión, pues la gente se entretenía charlando. Y en cualquier lugar donde se reunía un grupo de personas, se había una tertulia, también estaba la de las boticas, o la costumbre de que en las carbonerías se vendía vino también. Y había el carbonero se vendía una botella de vino y vendía vino. En el caso de la barbería y la peluquería, también se fueron famosas. Alejandro Ramírez, que llegó acá desde 1785-86, iba para América a hacerse cargo de un noble, acudió en la calle Nueva a una barbería y le cuenta a su madre que el barbero llevaba ropas más nobles, que decía, el barbero me va mejor vestido que yo, con más galones y con más encajes que yo. Estaba sorprendido el hombre de lo que había visto nada más. Y también se relata esa sensación de la tertulia, de gente que va allí, está más tiempo, no solamente el tiempo que están atendiendo, sino que después se queda y mantiene la tertulia. Yo creo que por eso los barberos de la calle Nueva y esa zona tuvieron tanto éxito, pero claro, llegó a la televisión y la gente ya pasó de ese elemento de noticias. También el barbero es un poco como el taxista, un poco cotilla. En ese sentido, siempre está contando cosas. Los taxistas no entiendo porque están tan solos, metidos en el coche todo el día, cuando el coche monta a alguien, hablan por los codos, pero en el sentido de los barberos igual. El barbero es un personaje del que hemos perdido ya un poco las trazas y tal, pero en la literatura española está continuamente presente. Es decir, el barbero y la guitarra vienen a hacer lo mismo. Si ustedes recuerdan las obras de Fígaro, de Beaumarchais, que luego han pasado a la ópera con Mozart y con Rossini y tal, ahí el aristócrata que está ya un poco impotente para poder resolver sus asuntos amorosos, impotente me refiero socialmente, que ya no tiene capacidad tal, él recurre a Fígaro, que es un barbero, porque es el tipo más listo de Sevilla. Y él lo dice, aquí nadie en Sevilla se casa sin que Fígaro intervenga. Es decir, es el personaje hábil, el personaje astuto, que representa esa burguesía emergente que con su capacidad de maniobra va a ser capaz de conseguir lo que el aristócrata ya no puede. Entonces siempre ha estado muy vinculado el barbero con ese oficio, no me refiero no con el oficio ya de pelar y de la barba y tal, sino con la guitarra, con la capacidad de la ¿cómo se llama esto? De la bandurria, de las serenatas, ese mundo divertido y que por eso precisamente puede poner en relación a gente que si no, no se podrían relacionar. Sí, si el conde de Almaviva, el personaje de la obra de Fígaro, acude a Fígaro, es porque sabe que él es el único que va a ser capaz de ponerlo en conexión con la mujer que ama solo visualmente, porque solo lo ha visto a través del balcón. Entonces es un personaje que estaba muy entrañable unido a la tradición literaria española. Y hay trabajos maravillosos sobre el barbero y la guitarra. ¿Sí? Más que las tijeras, lo que diferenciaba al barbero era la guitarra. Sí. Yo tengo dos preguntas. Se está hablando de las famosas viñas de Cádiz, de la manzanilla, las famosas viñas de Cádiz. Viña. Las viñas. Aparte de la manzanilla, ¿se sabe qué otro tipo de cultivo se hacía en Cádiz? Y otra pregunta más. ¿Sabes cuántas tabernas hay hoy en día en Cádiz? ¿Taberna? Uno, dos. Buenas. No hay muchas más. A las que vamos nosotros, ¿no? No, una cosa importante, la manzanilla nunca se cultivó en Cádiz. En Cádiz nunca se cultivó en lo que es la actual Palomino, que era la zalema, o ¿cómo se llama otro nombre? Se me ha ido. Bueno, el vino que se cultivaba en Cádiz, el viñedo que se cultivaba en Cádiz era realmente malo. Hay testimonios donde incluso llega a exagerar porque el padre Labat, cuando habla del barrio de la viña y del viñedo de Cádiz, dice que se le daba a las cabras, se le daba la hoja de la parra de las viñas del barrio de la viña actual, o eso, y se influía más en la locura de la cabra. Bueno, un poco exagerado. Bueno, el padre Labat cuando explica cómo era la carne, el pescado adobo, bueno, es terrorífico lo que está contando y lo que se está inventando. Y el padre Labat, por ejemplo, piensa que pensaban que para mejorar el vino efectivamente se echaba carne de animal al vino para que había oído campana no sabía dónde, es decir, lo que se echaba mucho al vino era sangre de toro para hacer la depuración del vino, que era cierto, se le echaba sangre.
pero no se ha echado ni un perro ni un compienso para la... Volviendo al tema, no hay cultivo de manzanilla en Cádiz. Sí, el vino de Cádiz era un vino muy malo, con fama muy malo, y por eso no hubo ningún problema en quitarlo. El vino que se cultiva, la manzanilla se cultivaba en lo que es el marco del Jerez, es decir, la uva palomino, y la listán, el nombre. La variedad de la manzanilla es la listán blanca, que es la palomino actual, que es la misma que la zalema del condado. Son variedades parecidas. Pues se cultivaba en Sanlúcar y el vino se traía de Sanlúcar. ¿Sabes que con la manzanilla hay una polémica del nombre? Hay quien piensa que el vino procede de Huelva, del pueblo llamado Manzanilla. Bueno, está ya perfectamente constatado que no es así y que el nombre de Manzanilla se le da porque Butelú dice ese vino que tanto gusta a los gaitanos que huele a camomila, a la manzanilla. Y por eso es la denominación del nombre. Y aparte de eso, en Cádiz se veía mucho vino. Es sorprendente porque sí. Se veía mucho vino, por ejemplo, se veía mucho pajarete, que es un vino que se daba en la zona del pajarete que está cerca de Villamartín, que ahora se está recuperando. Ahora en Villamartín queso pajarete, que es el queso de carne, el queso de oveja, y había un vino pajarete que se cultivaba allí, que hay una variedad parecida en Málaga y se puede tomar en la taberna Casa Guardia en Málaga, una buena taberna, por cierto. Pero, por ejemplo, nos sorprendería saber que el vino que más se apreciaba en España, en la parte de los vinos de esta zona, el vino que vienen buscando los extranjeros, por ejemplo, Alejandro Dumas es Valdepeñas, que era el vino con más fama. Alejandro Dumas hace un recorrido cuando llega de París a Cádiz, y cuando llega a Valdepeñas dice, por fin hemos llegado a Valdepeñas, por fin voy a probar el vino en su sitio. Porque también se consumía, había tabernas muy especializadas en Valdepeñas, en Cádiz, se veía pajarete, se veían todos. Y después el vino tradicional, que es un vino de origen catalán tinto, el vino Carlón, pero que también se hacía un vino Carlón, un vino tinto, en la provincia de Cádiz, que se consumía bastante. Y hasta mediados del siglo XVIII se bebía más vino tinto y se producía más vino tinto en la provincia de Cádiz que el vino actual que conocemos. Que se va imponiendo poco a poco, con las reformas técnicas del siglo XVIII, se va imponiendo el vino que es el actual fino, manzanilla, que son lo mismo en el fondo, solamente la variedad en donde se cultiva, donde se cría en Sanlúcar manzanilla, se cría en Jerez fino, pero en el fondo es prácticamente lo mismo. ¿Sí he respondido a la otra manera? Lo de la taberna. No hay muy buenas tabernas callejeras, 3 o 4. Que me da pena. Hay muchos bares, evidentemente, pero cuando hablamos de una taberna, hablamos de un sitio donde tengo una especialidad en vinos. Y entonces, los locales o lugares especializados en vinos, y para que el vino esté bueno, tiene que ser vino en barril, para que siga vivo y no se muera en la botella, pues quedan pocos, muy pocas. Tiene que tener bota y barra, si no, no. ¿Y dónde se pueden ubicar antiguas tabernas, aunque ya hayan desaparecido, pero dónde estaban ubicadas las más famosas a lo mejor? Bueno, de las que más se mencionan, y se mencionan fundamentalmente, yo tengo la relación completa de la ciudad, perdón, no voy a leerla aquí, ¿no? Pero las más famosas, donde más denuncias hay, por ejemplo, había una que tendría a ser bastante provocativa, porque siempre la denuncian porque hay mujeres y hay juego y hay huelga. Dentro de estaba en la calle del Óleo, que es el final de la calle Cervantes, cerca del Mentidero. Y había otra muy famosa, donde también se había otra muy famosa en la calle Sagasta actualmente, en la actual Sagasta, en el número 2, en Amargura número 2, que es la calle Sagasta, que estaría enfrente, casi enfrente de lo que es el Palacio de Cuesta. Y después había otra muy conocida, también muy escandalosa, era en el barrio San Carlos. Y se lo conocía como la calle de San Carlos o barrio de San Carlos. Era muy famosa también de la escalerilla, que estaba junto al Campo del Sur. Que estaba famosa para entrar en ella había que bajar una escalerilla, se llamaba la tienda de la escalerilla. Y había otra, la tienda de la Taconera, que estaba por el barrio de San Juan, también era conocida. Pero curiosamente no tienen denominaciones como tal esta venda, se conoce por el dueño. Por el nombre del dueño. Entonces es más difícil. Lo que sí es cierto es que ahora mismo podemos localizar en el plano de Tomás de Sisto de 1812, podemos localizar las 364 tabernas, pues sabemos dónde estaban situadas con la calle y el número. En el Arrecife también había varias importantes. En el Arrecife y en el puerto también había algunas tabernas, y después se fueron abriendo, curiosamente se fueron abriendo tabernas nuevas
en pleno asedio, es muy llamativo. En la calle San Miguel, por ejemplo, en 1811, en la calle San Miguel se abrió una taberna especializada en Valdepeñas, solamente para Valdepeñas. En la calle Flamenco Borracho había una cervecería taberna que era famosa porque tenía cerveza oscura y la ofrecía como, daba una especie de oferta con tocino. Cerveza con tocino. Había cosas muy llamativas. Y muchas de ellas con menudo. Había otra taberna que ofrecía la especialidad de manzanilla con menudo. Con menudo. La señora vicerrectora no quiere preguntar nada. ¿Podría explicar un poquillo la diferencia entre taberna y colmado? Bueno. Es que yo conozco colmado en Cádiz, no sé si tiene que ver con pero solamente se decía prima. Y no sé si en aquella época los colmados, pues... Ahí la terminología de la taberna y de los locales es un poco compleja. Yo diferenciaría dos cosas básicas. Lo que es la abacería, que es lo que da abastecimiento, y entonces donde se puede comprar prácticamente de todo, y la taberna. Y después sobre las tabernas va habiendo variaciones. En principio la taberna es un lugar donde solo se vende vino y el por menor. Lo que ocurre es que también se vendían vinos por... después está cómo se vendía el vino, ¿no? Por la limeta, por la media limeta, por la arroba. En Cádiz había un problema llamativo, es decir, la bota de vino generalmente tiene 30 arrobas. ¿Tú vas a hablar? El despacho, no, le iba a decir el despacho. La bota de vino tiene 30 arrobas, pero en Cádiz la arroba es menor. Entonces, la bota de vino que llegaba al puerto de Cádiz de 30 arrobas se convertía en 54 arrobas gaditanas. Con lo cual, la diferencia es eso. Volviendo a los términos. Cuando se habla de un mesón, se habla ya de un local donde se está vendiendo comida. El colmado, en principio, es una bacería. Pero después, en los colmados, igual que en el ultramarino, se empezó a vender vino. Y entonces se convirtió en ese local donde se tiene el ultramarino, el almacén, y pone una pequeña barra. Y entonces la diferencia. Pero el colmado, en principio, es un lugar para vender alimentos. Alberto, ¿y lo del ultramarino cuándo se impone? El ultramarino se impone porque el local vende productos ultramarinos. ¿Pero por qué época? En el siglo XVIII empieza a aparecer ya, cuando ya se pone en las fachadas, son ya en el siglo XIX. Pero es cuando son abacerías donde dice tenemos productos ultramarinos. Y se va reduciendo el término y se empieza diciendo ultramarino. No sé si he contestado. Es que si vemos la cantidad de denominaciones que tiene la taberna, es realmente llamativo. Es que es muy complejo, pero yo lo destacaría sobre doblemente: abacería para vender productos y abastecimientos, y taberna para vender vinos exclusivamente. Y lo del despacho también es interesante porque es muy de aquí se utilizó un término que os solucionaba todo, que era el término tienda de vinos. Porque la tienda de vinos superaba la taberna, en la tienda de vinos también se comía. Y llega un momento en que la tienda de vinos también se da café, que era impensable en una taberna. Entonces las tiendas de vinos superan ya esa idea, que es despacho de vinos, despacho de otros productos. Y muchas veces el despacho era para vender para la calle. No sé si conocen las tabernas de Córdoba. En Córdoba existe lo que se llama la piquera, que es en la casa puerta de la taberna hay una ventanita pequeña donde se vendía vino para la calle. Como muchas veces el vino se compraba por la mañana, una señora que iba a traer a la taberna, se le vendía por la piquera. Bueno, ese elemento estaba en Cádiz también. Y por la casa puerta, el tabernero le vendía vino a la señora. En Córdoba se conservó la piquera y en Cádiz se perdió. Entonces, en el despacho de vinos se vendía vino para la calle fundamentalmente. Y en ese sentido, me recuerda mucho la taberna romana, porque la taberna romana sorprendentemente tenía un mostrador a la calle directamente. En la taberna romana no había que entrar en el local, se podía entrar en el local porque había una segunda parte, pero estaban abiertas a la calle y se podía comprar directamente desde la calle vino en la taberna romana. Y después ya había una sala donde la gente entraba a consumirlo, pero se podía comprar directamente desde la calle, en los despachos. ¿Alguna pregunta más? ¿Segunda planta? ¿Algo que queréis vosotros? Pues si no, damos por concluida lo que es la tertulia y ahora el grupo de ida y vuelta va a representar los sainetes de Antonio Estrada y le damos unos minutillos más a esta obra. Y bueno, un aplauso que va a mi compañera.
¡Silencio! No es de buen tono hablar de política ni de religión. ¿Qué? ¡Oh! Uy. Disculpen. Buenas tardes. Como podrán comprobar los espectadores, estamos en un marco incomparable donde un día glorioso se reunieron las Cortes Constituyentes para... Para nada, un montón de subversivos jacobinos que adoraban a Voltaire. Ya está rebuznando la tartufa. Negra, no te vayas de la lengua. Por favor, con postura. Casquivana, chusma. Indina. ¡Orden! ¡Silencio! Disculpe. Bueno, esto es un cuadro de costumbres de lo más granado de la sociedad gaditana. Estamos intentando representar el ambiente festivo de las tertulias. Pero como podrán comprobar, en esta no se divierten. Será porque intentamos mezclar el agua con el aceite. Señores, dejen la discusión y comiencen a merendar. Hoy la prensa habla sobre el estreno del Sí de las Niñas del ilustre dramaturgo don Leandro de Moratín. Europeísta, afrancesado. Pero es que ya nadie recuerda a don Ramón de la Cruz, a don Ignacio González del Castillo, sin ir más lejos. ¿Y si llamo una partidita? ¿A la brica o al cinquillo? ¡Par 10! Que no estamos en ningún café ni en ninguna tabernucha. ¿Y si rezamos un rosario? Tampoco se pase, no es necesario. Bueno, como los ánimos están más calmados, pasaremos a la presentación. ¿Qué con Tata Gresca? Se me había olvidado. En el extremo opuesto tenemos a ese joven del pelo anillado, calesero de la plaza de San Juan de Dios. Garboso y bien plantado el mozo. La que se abanica es la marquesa. Le aprieta un poco el corsé, por eso se le ve tan tiesa. El del monóculo es el varón, más que nada relumbrón. Y en este extremo tenemos a la guapa, churrera de toda la vida en el mercado. Es la que empezó el altercado. Bueno, estos son los 4 palos de la baraja. El resto de los ciudadanos están haciendo guardias en la muralla porque sabrán que estamos en alerta roja. Bueno, a continuación yo me najo. Aquí tiene usted la prensa. Gracias. ¿Merendamos? Nos han traído un estupendo café de Manila. O si lo prefiere, un chocolate con unos roscos traídos del convento. Ellos no comen, son laicos. Gracias, muchas gracias. Y a propósito, la tertulia de hoy versará sobre un tema clásico. Las 3 gracias. ¿Almorzar, comer y cenar? ¡Qué ocurrencia! Es usted una eminencia. No le ría la gracia. ¿No ve que le va la marcha? Es sabiduría popular. ¿Me está llamando libresca? No, señora marquesa. ¿Merendamos? ¡Qué graciosa! Es usted tan espontánea, tan fresca, tan lozana, tan... Las 6, hora de merendar. Antes solo tomábamos achicoria, ahora tenemos de todo. ¿Cómo vamos a echar de menos la guerra? ¿No hablará usted en serio? Ya está bien de gracias. Hablemos de teatro. Calderón representa, encarna el verdadero espíritu del pueblo, el Fulgais de la nación. ¿Sí o no? Yo, café. ¿Y usted? Chocolate para mojar. Esas tetitas de monja se deshacen en la boca, señora marquesa. Celu, para el carro. O me saco la navaja de la liga y el que se ponga por delante le rajo la barriga. Tú me conoces del barrio y sabes que me llevo el primero por delante. Yo quiero ser el primero. Me lo pido. Con usted yo a muerte. Tunantón, bribón. Volvamos a Calderón, volvamos a Calderón. ¿Quieres poner una tesis? Y espero que no haya toses. Señora marquesa, la esfera intelectual no está hecha para las mujeres. El amor, los sentimientos y otras cosas sí.
¿Verdad, guapa? Se le van a enfriar los churros. Además, ¿por qué son desgraciadas todas las mujeres sabias? ¿Por qué se las detesta? ¿A usted la han detestado? ¡Oh! ¿O tienen alguna deficiencia física o mental? Cuando no las dos cosas. ¿Habla usted de mi cojera? No lo decía por usted, señora. ¿No? ¿Lo dice usted por mí? Por usted diría yo cualquier cosa. Derechos de la mujer. ¡Bah! Otro invento francés. Como la guillotina. ¡Ay! Esta conversación es de besugos. Volvamos a la prensa. ¿O prefieren bailar los señores? ¿Bailamos un minué? Mejor una zambra. Algo más relajado. Una contradanza. Yo prefiero un olé. Maja, ¿no conoce usted ninguna tonadilla? Guapa, que te conozco. Celu, calla que se me va la letrilla. Vámonos. Guacamayos y Lesulino, dijo de pronto un perejil. En las tertulias liberales se forman grandes camorras, pero en las de Doña Frasquita se sirven grandes las porras. ¿Más chocolate con rutaco? Es usted un poco grosera. Romancesca. Anda, guapa, bailate algo, ya. Si el varón baila conmigo. Lo siento, yo para mover el esqueleto soy un poco cartesiano. Celu, cántame un sorongo que empieza el bailongo. El sorongi biribiri, el sorongo boroboro, el sorongi biribiri, me gusta a mí. ¡Te va a matar uno, chiquilla! ¡Ay, no, ¡a los refugios! ¡Ay, señor Marquesa! ¡Señor Marquesa! ¿Por qué es una aceituna? ¡Vamos a cargar! ¡Ay! ¡Chiquilla, apaga la luz! ¡Dame mi soto! Disculpen, esto no lo podemos controlar. No sabemos cuántas van a tirar. O si van a explotar o no, que es otra. Señores, perdonen, pero creo que queda clausurado esta tertulia por hoy. Hasta nueva orden. Bueno, o nos vemos el 6 de junio en la Casa Palacio Lyman, que tendremos la nueva sesión de tertulia. No sin pedir disculpas antes al público respetable por las faltas cometidas. Disculpen ustedes, nos vamos, son casi las 7. Nos gustaría quedarnos, pero... cosas del sainete.